Aprovechamos para recordarles nuestras cuentas, @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Sus comentarios siempre son bienvenidos acá y sobre los temas económicos además siempre nos gusta escuchar la opinión de nuestros usuarios. Ya por aquí Ludwig nos envió un par de comentarios que los vamos a leer en la siguiente parte de esta entrevista. @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Saludamos a nuestro primer invitado, Leonardo Soto, un gusto que nos acompañe ya a la primera entrevista para este año y un año que comienza desde el punto de vista económico con protestas en la calle, con reclamos por parte de la administración pública y pudiéramos incluso agregar, por lo que vemos en redes sociales, un descontento generalizado. Hay quienes creen que porque los empleados públicos son los más afectados no significa que quienes trabajan en la administración pública o son empleados de alguna empresa no sufren las consecuencias de lo que ocurre en materia económica, y sí les sufren porque además hemos empezado a ver el fenómeno de lo que han llamado la inflación en dólares. Algunas estimaciones hablan de una inflación, una variación de precios en dólares de hasta el 50%. Entonces todo lo que está ocurriendo afecta tanto a los empleados públicos, que son los más golpeados, incluso a los pensionados por supuesto, pero también a la administración privada tiene de alguna manera su impacto lo que ocurre en materia económica. Vamos a hablar de esto, del tema salarial, qué hacer, porque pareciera estamos en una situación bastante compleja para satisfacer el reclamo de quienes están en la calle, y digo compleja como país, no como Estado, porque por supuesto le toca la decisión al gobierno nacional. Pero antes de eso, hoy amanece Venezuela también con una noticia respecto al tema del crédito. Quisiéramos comenzar por allí. Esta medida que estamos viendo, un 30% del incremento de los créditos sobre los depósitos en divisas de la banca, ¿cómo puede impactar? Es una medida que va en la dirección correcta, entendiendo que ha sido un reclamo de quienes, por supuesto, se dedican al seguimiento de la materia económica en nuestro país, incluso de los sectores productivos, que hablan de la necesidad del crédito para precisamente estimular la producción nacional. Carlos, mira, crédito necesario, pero la medida anunciada es no suficiente. 30% no es suficiente. 30% no es suficiente. Estamos hablando de una economía que tiene sequía financiera desde hace más de 3 años y un declive en producción y en participación real de producción nacional que se ha visto inclusive afectada por los productos importados que siguen llegando a los puertos nacionales. Entonces, si tú le dices a la economía, tengo para ti un 30% de los depósitos en dólares de la banca para satisfacer la demanda comercial, que ese debería ser el norte, no solo comercial, económico en todos sus sectores, producción, comercio, servicio. Tú le estás arrojando al empresario o al que puede tener acceso a ese crédito un mensaje de prioriza. Y en la priorización a veces hay muchas deudas, muchos problemas que no han sido cubiertos propios por la actividad económica per se, es decir, la actividad de vender, recuperar, capitalizar, tener flujo de caja, y le estás diciendo te voy a dar una oxigenación para ver cómo se mueve este primer trimestre, inclusive el primer semestre, y en función de eso se evalúa cómo va mejorándose posiblemente la política crediticia. ¿Qué ocurre en estas circunstancias, Carlos? Que cualquier salida de dinero a la calle, sin una base sólida en materia de reservas internacionales, un camino ya recorrido en materia de producción, acuerdos internacionales para exportación. Por eso es que tú estás viendo una insistencia bien recurrente de representantes del Ejecutivo Nacional en que Venezuela exporte, y eso es muy positivo. El que se incentive la política de exportación es extraordinariamente positivo, pero hay muchos elementos que deben cumplirse para que eso se logre. Necesitamos divisas que vengan de fuera para poder alimentar las reservas internacionales. A su vez necesitamos fortalecer la producción local con créditos que, si bien se otorgan en este momento bajo esa cuantía, parecen ser insuficientes. Y necesitamos fortalecer una infraestructura en servicios que está muy debilitada por más de 15 años de no inversión en servicios básicos como vialidad, electricidad, agua, gasolina, entre otros. Entonces deja un panorama difícil para decir que solo con ese 30% y analizando quiénes van a recibir esos créditos en función de su capacidad en garantía de activos, de depósitos en reserva en divisa inclusive, de actividad comercial comprobable, de solvencia fiscal en una economía que supera el 55% de informalidad, deja muchos espacios abiertos de análisis a esa posibilidad de que ese crédito actualmente anunciado pueda generar un beneficio significativo en el corto plazo. Estamos hablando además que esto signifique algún ajuste del encaje legal, que recordemos además está por encima del 70%, o por el contrario no es una medida que vaya de la mano, para que lo entienda la audiencia, porque se aclara es 30% sobre los depósitos en dólares, y también valdría la pena saber cómo es esa relación en la banca entre lo depositado en bolívares y lo depositado en dólares. ¿Es el 30% de qué? De ese total, ¿no? Claro, la banca tiene en depósitos en reserva en dólares por esta transacción que se hace continuamente a través de las mesas de cambio interbancario, unos depósitos en reserva que a su vez reporta al Banco Central como parte del encaje legal. Algunos quedan en sus arcas, otros pasan directamente a ser propiamente parte del activo del Banco Central.
hay un depósito en reserva en dólares en divisa para la banca que es utilizable para crédito. Eso estaba suspendido. Y de ese porcentaje, o sea, de esa cantidad, que ni siquiera es el 100% de las divisas a la vista para la banca, yo puedo utilizar un 30%. Es decir, del total tengo apenas un porcentaje y de ese porcentaje voy a utilizar un porcentaje. ¿Ese porcentaje en cuánto podría estar hoy? Haciendo alguna estimación de cómo se está comportando la economía, entendiendo que el Estado viene precisamente inyectando dinero a la banca en las mesas de cambio. Lo que pasa, Carlos, es que la inyección de dinero a la banca a través de las mesas de cambio no queda en la banca. Gran parte de esas divisas, y eso es lo que mantiene este movimiento, en el tipo de cambio, salen a los compradores de dichas divisas que tienen bolívares y esos capitales se reciben. ¿Y qué hace el usuario final con ese dinero? Es lo que es parte del proceso circulante en la economía. Puede que lo invierta en negocios, puede que compre bienes y servicios, puede que pague a proveedores internacionales. Entonces, es decir, que ese dinero que inyecta el Banco Central a la banca local queda en la banca, no es así. Entonces, tenemos unos depósitos en reserva de parte de la banca que de un 100%, la banca pudiese utilizar tal vez un 50% efectivamente, y de ese 50% ahora pueden usar ese 30%. Puede usar un 30%, y si lo vemos en términos generales, por lo menos una pyme que ocupa 25 trabajadores, dependiendo por supuesto de su actividad económica, puede estar facturando ingreso bruto, facturación total al mes, dependiendo del rubro, que generalmente está asociado con consumo masivo, entre 30 y 35 mil dólares al mes, de lo cual, si es consumo masivo, no pasa de un 3.5% de utilidad neta, lo que significa que ante la variación del tipo de cambio y el ajuste precisamente por variación de tipo de cambio, yo puedo estar requiriendo de ese 3.5% de utilidad un 2 o un 2.5% para reinyección a capital y recuperación del inventario. ¿Qué queda como utilidad? Prácticamente nada. ¿Qué hace el empresario en esa circunstancia? Comienza a pensar, tengo que aguantar todo lo que pueda aguantar a pulmón propio hasta que las circunstancias me favorezcan desde el punto de vista económico. No ha ocurrido en los años recientes. Entonces, ¿qué hace el pequeño? Recurre a la banca. Le dice, mira, capitalízame porque tengo un flujo en ingreso que es apropiado a la posibilidad de responder a ese crédito. Va a la banca, no estaba habilitado precisamente por las restricciones de encaje legal que se habían dado y la contención financiera que era necesario aplicar desde el punto de vista de política monetaria para el gobierno en curso, por su gran necesidad de contener la hiperinflación y la inflación, que lo logró durante un tiempo, pero que ya estamos viendo que ya no se logra contener en la misma medida que lo hacían antes. Entonces ahora el pequeño dice, mira, dame ese crédito que yo necesito. La banca te dice, estos son los costos financieros asociados a los plazos de pago, deberían ser por lo menos de 8 meses mínimo para un crédito comercial, un crédito económico productivo, y el pequeño dice, bueno, ahora que lo tengo que ver si capitalizo, si cubro deudas, si puedo mantenerme. Por eso digo que es insuficiente en términos generales, porque ya el empresario, sea pequeño, mediano o grande, se enfrenta a muchas dificultades que están allí, siguen en pausa, que trata de solventarlas, y que este crédito pudiese convertirse en un puente para eso, pero no en un pilar de impulso para su actividad económica productiva. Podemos entender entonces que no puede ser una medida aislada el tema del crédito, que tiene que ir más allá con todo el resto de las variables económicas. Al regreso de la pausa hablamos de eso. ¿Qué pasa este 2023? Porque nuestro invitado hablaba precisamente de cómo se había de alguna manera logrado una contención de la hiperinflación, pero hoy nuevamente el término hiperinflación está en el debate, las posibilidades de que la economía venezolana vuelva a la hiperinflación, y que ha llevado a que el venezolano hoy en ingresos mínimos tenga un salario inferior a los $6. Lo conversamos luego de la pausa con Leonardo Soto, economista. Recuerden que también vamos a leer sus preguntas y comentarios. @EnContextoPiso y @CarlosPenalosa.